tomen la Sagrada Escritura, y dice aquí como título, aquí en la Reina Valera, Dios protege a su pueblo. Y vamos a dar lectura los 5 versículos bíblicos. La palabra del Señor nos dice así: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón. Mas a los que se apartan tras las perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. El versículo, el texto, el capítulo de 125 del libro de Salmos, el versículo 1, vamos nosotros, amados hermanos, a meditar, vamos allí a pedirle a nuestro Dios eterno que nos ayude, que nos enseñe. Queremos escudriñar y queremos hablar acerca de la confianza en nuestro Dios Todopoderoso. Es muy importante tener conocimiento, hermanos. En este tiempo difícil que estamos pasando, tenemos que confiar plenamente en nuestro Señor. Hoy más que nunca tenemos que orar para que Dios nos dé esa capacidad, nos aumente nuestra fe, que podamos siempre echar sobre Él nuestra carga y que tener siempre esa seguridad, esa convicción que Él va a guardar nuestras vidas y que Él no nos va a dejar solos. Él siempre estará con nosotros. Pero tenemos que confiar plenamente en el Señor. Es por eso que el versículo nos enseña y nos dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Luego dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Dios hace una comparación, ¿no? Compara al verdadero creyente, al verdadero pueblo de Dios que confiamos en Él. Dice, son como un monte. El monte no se mueve, el monte permanece, y luego dice como el monte de Sión. Sión significa fortaleza. Entonces estamos nosotros seguros que nuestro Señor nos va a ayudar, que nuestro Señor nos va a defender, nos va a proteger y nos va a dar siempre, siempre esa paz que necesitamos. Nos va a dar siempre la fortaleza. Y dice la palabra de nuestro Dios soberano que este monte permanece para siempre. Pero no son todos, son aquellos que confían en Jehová. Creo que la iglesia, centro de adoración cristiana, todos estamos unánimes, estamos confiando en el Señor, a pesar que vemos que la situación está caótica, pero tenemos la seguridad que Dios, en su misericordia, en su gracia, en su compasión, vendrán días buenos para la ciudad, para el país, para la iglesia, para nuestra familia. Entonces estamos confiando en nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero dar lectura a este mismo texto bíblico en la versión latinoamericana. En esa versión nos dice así: los que buscan apoyo en el Señor se parecen al monte de Sión. Hoy tenemos que buscar ese apoyo. Hoy tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Quizás está sin fuerzas, está desanimado, está triste, obviamente por la situación que estamos viviendo. Recordemos que el enemigo más nos va a atacar, él siempre va a tratar de desanimar al pueblo de Dios. Pero en esta versión dice, los que buscan apoyo en el Señor se parecen al monte de Sión. Y luego dice, inconmovible y estable para siempre. Es decir, nosotros tenemos ejemplos maravillosos en la palabra de nuestro Dios eterno. Hombres que confiaron en el Señor. Podemos traer a memoria el caso de Elías, también Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, Pablo, Silas.
Timoteo, todos ellos confiaron en el Señor. Entonces se apoyaron en ese Dios todopoderoso que tenemos, en ese Dios maravilloso. Entonces tenemos que pedirle a nuestro Señor que nos ayude, que nos levante, porque Él es nuestra fortaleza. Recordemos que Él es el dueño de la iglesia. Quiero ver con ustedes, iglesia, mencionar que el libro de Salmos 125, iglesia, no se desconoce al autor de este salmo. No se sabe en sí quién lo escribió. Puede ser David o puede ser los hijos de Asaf. Bueno, cualquiera de ellos, pero así no se puede llegar a un conocimiento pleno quién lo escribió este salmo. Muchos han sugerido, ¿sí?, que puede ser en los tiempos del rey Ezequías, en Segunda de Reyes capítulo 18, el verso 27 al 35. Otros también sugieren que se escribió en el tiempo de Nehemías, en el capítulo 6, del versículo 1 al verso 19. En sí no se sabe, pero es un salmo muy hermoso, sí. Un salmo que nos enseña a nosotros, que tiene una enseñanza, una palabra de poder y nos enseña a confiar. Y es por eso que en el libro de Proverbios, el capítulo 16, el verso 20, la Biblia, la Escritura nos dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. ¡Qué bendición! Confiar en nuestro Dios, amados hermanos, es lo más extraordinario. La seguridad, como dice en el libro de Isaías, ¿no? Escóndete un poquito, hay todavía un refugio, hay un escondedero para el pueblo de Dios hasta que pase la indignación de nuestro Señor, hasta que pase el juicio de Dios. Y en el libro de Proverbios capítulo 16, el verso 20, nos dice que el que confía en Jehová es bienaventurado, es decir, dichoso, bendecido, privilegiado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios que nos ayude, que nos enseñe a confiar plenamente en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Vamos a ver, querida iglesia, ¿qué significa la palabra confiar? Es muy importante, amados hermanos, porque la Biblia nos dice que los que confían, no está diciendo que todos confían, los que confían. Usted y yo confiamos en el Señor y obviamente somos bienaventurados. Pero ¿qué significa confiar en Jehová? Significa, querida iglesia, tener la seguridad y la certeza, estar seguro, esperar firme, seguridad total. También significa deleitarse en Él, encomendar a Él nuestro camino. Significa confesar a Él nuestra fe. Eso significa confiar en nuestro Señor. O sea, amados hermanos, una seguridad total, plenamente que tenemos en nuestro Dios Todopoderoso. Hoy estamos viendo, iglesia, que la palabra del Señor se está cumpliendo. La Biblia dice: ay del que confía en las riquezas, ay del que confía en los tesoros. Pero hoy estamos nosotros confiando en nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios, porque Él es bueno, y tenemos la seguridad que Él nunca nos abandonará. Él siempre estará con nosotros todos los días, como dice la Escritura, hasta el fin del mundo. Yo quiero ver un ejemplo en la palabra de nuestro Dios acerca de confiar. Lo he puesto como ejemplo al rey Ezequías. Y le invito, por favor, que tome la Biblia y vamos a ir a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, el capítulo 18. Vamos a dar
lectura la palabra de nuestro Dios eterno. Para entender, para comprender, quiero decirles, amados hermanos, que había una situación muy difícil. El rey Ezequías estaba enfrentando una invasión de Senaquerib, rey de Siria. A pesar que el rey Ezequías ya había daba un tributo al pueblo sirio, amados hermanos, pero el enemigo obviamente quería destruir al pueblo de Israel, y Senaquerib siguió y caminaba con todo su ejército, se dirigía a Israel para destruirlo. Es por eso que la palabra de nuestro Dios soberano nos enseña y nos dice en Segunda de Reyes capítulo 18, verso 18 al versículo 20, nos dice así: llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Senna, escriba, y Joa, hijo de Asá, canciller. El verso 19 dice: y les dijo el Rabsaces: decid ahora Ezequías, así dice el gran rey de Siria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Le dice, este es el mensaje que enviaba Senaquerib a través de sus siervos, El verso 20 nos dice: dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te ha rebelado contra mí? Llegó un momento donde el rey Ezequías ya no podía pagar ese tributo. Ya no podía, amados hermanos, porque todo el oro del templo, todo lo que él había aún, amados hermanos, adornado el lugar para el Señor, estaba sacando, estaba, amados hermanos, dándole al enemigo, porque lo amenazaba, porque quería exterminar al pueblo del Señor. Pero vemos en todo tiempo, hermano, hemos visto en la palabra de nuestro Dios, tenemos ejemplos de hombres y mujeres que han confiado plenamente en el Señor. Y Ezequías es uno de ellos, confiando. Es decir, el momento que él se rebeló y él dijo, basta, no voy a seguir siendo esclavo del rey de Siria, y se rebeló y comenzó a confiar en Dios. En ese momento se cumple lo que dice el libro de Proverbios, que hemos dado ya lectura, el capítulo 16, el verso 20, que dice, bienaventurado es el que confía en Jehová. Entonces la palabra del Señor nos dice, amados hermanos, que este rey le dice, ¿con qué confianza es esta en que te apoyas? Y luego dice el versículo 20, dices, pero son palabras vacías. El rey de Siria le dice, consejo tengo y fuerza para la guerra, mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? El texto 25 nos dice, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. E inclusive estaba este rey tomando el nombre de Jehová en vano, porque así es el enemigo. Porque siempre tratará de amedrentarnos, ¿no? Siempre tratará de poner obstáculos, impedimentos para todos aquellos que nos rebelamos cada día contra nuestras pasiones, nuestros deseos. Nos rebelamos contra la mentira, nos rebelamos contra la falsedad. Queremos ser mejores personas, queremos ser excelentes padres, queremos ser excelentes esposos o esposas. Siempre habrá un obstáculo. Recuerde, iglesia, cuando usted comienza a caminar en la vida cristiana, se traza metas para servirle a Dios, usted va a encontrar obstáculos muy fuertes. Y lamentablemente muchos cristianos se detienen. Otros se desaniman y otros prácticamente se van y no quieren seguir peleando la buena batalla de la fe. Por eso usted siempre va a encontrar en la Biblia, cuando Dios llamó a Josué, lo primero que el Señor le dijo,
mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Siempre el Señor, siempre les decía, quiero que seas valiente, quiero que te esfuerces. Y ahí el Señor daba promesas, ¿no? Le dio a Josué, le dio la promesa en el capítulo 1 del libro de Josué, el verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Siempre, querida iglesia, cuando nosotros queremos confiar en Dios, habrá obstáculos, impedimentos, pero recuerde que la palabra del Señor también nos dice en Isaías 45, el versículo 2, dice, yo iré delante de ti, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Tenemos un Dios todopoderoso y nosotros tenemos que confiar plenamente en Él. El enemigo es desafiante, el enemigo es atrevido, el enemigo tiene instrumentos, hermano, que están cerca quizás de nosotros para desanimarnos, para desanimarte. Pero usted tiene que buscar a Dios. Recuerde que en el tiempo de Jesús, cuando Él dijo que tenía que morir, tenía que llegar a la cruz, tenía que morir por la humanidad, recuerde que el enemigo, ¿a quién lo usó? A Pedro. Y Pedro lo toma a Jesús, lo lleva aparte y le dice, ten compasión de ti mismo, que en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Vete de mí, Satanás. Lo reprendió al enemigo, porque no era Pedro. Esa influencia, esas palabras eran, amados hermanos, del enemigo. Por eso nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios discernimiento. Cuando usted quiere confiar en Dios plenamente, va a haber obstáculos, va a haber impedimentos, pero la Biblia dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y en la versión latinoamericana dice, los que buscan apoyo en Jehová. Los que quieren buscar fortaleza en Dios, en el Señor. Entonces este rey le dice, ¿en qué confías? Que te has rebelado contra mí. Y luego dice, ¿acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. La Escritura dice que Ezequías confiaba en el Señor. Si usted ve en el capítulo 18 de Segunda de Reyes que estamos estudiando, el texto, el número 5 dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y también nos dice el siguiente versículo, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Jehová que prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Siria y no le sirvió. La importancia, amados hermanos, de caminar con Dios. La importancia de tomar decisiones. De rebelarnos, hermano, contra toda obra que a Dios no le agrada. Un verdadero creyente nunca estará satisfecho, siempre le pedirá a Dios que quiere que su vida sea pulida, que su vida sea perfeccionada y encaminarse siempre en rectitud, obedeciendo y agradando al Señor. El rey, amados hermanos, Senaquerib, le dice, ¿en quién confías? Pero estaba tan equivocado este rey. Él se vanagloriaba con la fuerza, amados hermanos, que él tenía. El ejército grande, amados hermanos. Pero quiero ver un texto muy maravilloso en la palabra de nuestro Dios eterno, en el libro de Jeremías. Por favor, iglesia, centro de adoración cristiana. Vamos a ver lo que nos dice en el libro del profeta Jeremías, el capítulo 9.
versículo 23 en adelante, dice así la palabra del Señor. Así dice Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En el texto 24 nos dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Es decir, amados hermanos, este siervo de Dios, Ezequías, tenía al Señor. Él tenía un ejército, iglesia, muy pequeño, pero tenía al Dios Todopoderoso. Y este rey comenzó, hermano, a atacar, comenzó a blasfemar del Dios verdadero, aquel que hizo el cielo y la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Si vemos nosotros en el versículo del capítulo 18, el verso 24, dice: ¿cómo pues podrá resistir a un capitán, al menos de los siervos de mi Señor, al menor de los siervos de mi Señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? Obviamente, Ezequías no estaba confiando en Egipto. Egipto, amados hermanos, hoy en la actualidad significa espiritualmente confiar en lo que no es Dios. Confiamos en el hombre, confías en tu trabajo, confías en tu empresa. Hoy más que nunca tenemos que confiar solamente en Dios, porque estamos viendo imperios que se están derrumbando, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Hoy la confianza tiene que estar el 100% en nuestro Dios Todopoderoso. Y la Biblia dice que somos bienaventurados. Dios nos guardará. Él tiene control de cada uno de nosotros y tenemos que buscar a ese Dios Todopoderoso. Ezequías se rebeló, amados hermanos. La palabra del Señor nos enseña con mucha claridad. Y el enemigo comenzó a atacar. Recuerde, amados hermanos, que hemos visto en la palabra de nuestro Dios eterno. ¿Qué significa confiar? Es tener la seguridad y la certeza, estar seguro, esperar firmes, seguridad total que tiene que haber en nuestras vidas. Debemos siempre nosotros, hermano, pedirle a nuestro Señor que nos ilumine. Vamos a ver la victoria que Dios le da a su siervo. En el capítulo 19 de Segunda de Reyes, el capítulo 19, el verso 35, la palabra del Señor nos dice así: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. No dice que salieron ángeles. Aquí la palabra del Señor dice: salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los sirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpo de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Siria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nimrod, su dios Adramael, y Saracer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar Adón, su hijo. Dios envió su ángel, solamente un ángel, para destruir un ejército tan poderoso, porque para él no hay nada imposible. La Biblia dice en el Salmo 37, el verso 4, el ángel de Jehová
acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Te das cuenta, iglesia? Si el ángel de Jehová está contigo, si el ángel de Jehová está con la iglesia, si el ángel de Jehová está en esta ciudad, hermano, Dios puede hacer grandes cosas, pero para los que confían en el Señor. Quiero que usted, iglesia, en este momento, después que termine de predicar, queremos orar para que Dios nos enseñe, para que el Señor nos ayude, nos ilumine, el Señor a confiar plenamente en Él. No necesitó Dios enviar un ejército de ángeles, solamente un ángel envió y destruyó a los enemigos. Tus adversarios, todos los obstáculos, todos los impedimentos que están, hermano, allí deteniéndote, para Dios no hay nada imposible. Cuando tomamos decisiones de servirle a Dios, decisiones de confiar plenamente en Él, hermano, por eso el Señor Jesús dice en Juan capítulo 11, el verso 40, no te he dicho que si crees, ¿qué vamos a ver? La gloria de Dios. Tenemos que creer, tenemos que confiar en ese Dios todopoderoso. También la Biblia nos enseña en Jeremías, dice, porque para Dios no hay nada imposible. Dice que todo lo que Él quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Qué importante, hermano, es confiar en nuestro Señor Jesucristo y seguir buscando siempre su bendita presencia. Aleluya. Podemos nosotros, iglesia, hacernos una pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué quiero confiar en el Señor? ¿O por qué tengo que confiar en Él? En el libro de Salmos, el capítulo 31, por favor, abra la escritura en ese salmo y el texto, el versículo 5 nos dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Él es el Dios verdadero. Todas sus promesas se cumplen para aquellos que confían en Él, para aquellos que le temen, para aquellos que lo honran, aquellos que han nacido de nuevo y buscan agradar al Señor. También quiero que vaya en el mismo capítulo de Salmos 31, el verso 3 dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Hay una roca, hermano. Esa roca es Jesucristo. Recuerde que esa roca estaba aún en el desierto. El pueblo de Israel se encontraba, hermano, sufriendo. Tenía sed el pueblo de Israel. Lo cuestionaba a Dios y también a Moisés. Danos de beber. Pero cuando Moisés oraba y clamaba y confiaba plenamente en el Señor, la Biblia, la palabra del Señor nos dice, hermano, que la roca estaba allí. Solícita, la roca lo seguía. Y Primera de Corintios capítulo 10, el verso 4, la Biblia dice que la roca era Cristo. ¿Cuántas veces Dios le dijo a Moisés, quiero que vayas y golpees la roca? En otra ocasión le dijo, quiero que le hables a la roca. Él es la roca eterna. Y quiero decirle, iglesia, el fundamento de nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, está en esa roca que es Jesucristo. Por eso Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que bienaventurados los hermanos, las hermanas, el pueblo de Dios que confía en Jehová. Es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece, no por un año, no por 3 años, no por días, no por meses, sino para siempre. Es decir, cuando suene la trompeta, ese pueblo que confía en Dios plenamente, se irá cuando suene la trompeta. La palabra del Señor nos dice que debemos perseverar hasta el fin,
según Mateo capítulo 24, el verso 13. Jesús dijo, ese será salvo. Dios nos compara con un monte. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cómo está su búsqueda? ¿Cómo está su vida? Hoy más que nunca tenemos que confiar en nuestro Señor Jesucristo. Y me encanta cuando la Biblia dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, que los que confían en Jehová tendrán fuerzas como las del búfalo. La Biblia dice, aún en la vejez van a fructificar, van a dar fruto, plantados en la casa de Jehová. Querida iglesia, tenemos nosotros que buscar a nuestro Señor. Él es tu roca, Él es bueno y Él es misericordioso. También la Biblia nos dice, hermano, que Él suplirá nuestras necesidades. Tenemos que confiar en Él. Y un versículo muy conocido por la iglesia en Filipenses capítulo 4, el verso 19. El apóstol dijo, mi Dios. Mire cómo él se expresaba. Mi Dios. Algo que era de él. ¿Sí? Y dice, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir nuestras necesidades. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y recordemos que Sión significa fortaleza. Levántese, anímese, recobre fuerzas en el Señor, eche su carga sobre Jehová, que Él está atento para ayudarte. Y luego la palabra de nuestro Señor también nos dice en el capítulo 31, el verso 24 del libro de Salmos dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Es tiempo, hermano, que nosotros tenemos que salir de esta prueba. Tenemos que salir victoriosos. Recuerde que en el libro de Job dice, Él me probará, mas saldré como oro. Tenemos que ser perseverantes, tenemos que buscar a nuestro Señor. El enemigo siempre va a estar para atacarnos, para desafiarnos, para poner obstáculos, pero Dios dice que Él irá delante de nosotros, quebrantando puertas de bronce y cerrojos de hierro hará pedazos. Lo que pasó con Ezequías puede pasar contigo en esta mañana. Lo que pasó con este siervo de Dios. Pero ¿cuál fue el secreto? Confiar en Dios plenamente. Aunque el enemigo lo desafiaba. ¿Cómo vas a confiar en Jehová? El enemigo le decía, Jehová me envió a destruirte. Jehová me envió a destruir a Jerusalén. Pero él tenía discernimiento y él sabía que todas esas palabras eran falsas, ¿sí? No puede, él no entendía, o sea, no podía él darse cuenta, o sea, él tenía ese discernimiento que todo lo que decía Senaquerib era mentira, porque Senaquerib tenía un Dios de palo, tenía un Dios de piedra, un Dios que no hablaba, un Dios que no guardaba. Él se basaba en el ejército que tenía, pero Ezequías tenía al Dios verdadero. Siempre se escucha, he escuchado a muchas personas, lo único que se puede perder es la esperanza. Nunca pierdas, confía en Dios. Recuerda que en el libro de Job, la Biblia dice que aunque el árbol sea cortado, dice que queda esperanza de él, retoñará. La Biblia dice, aunque sus raíces se pudran en la tierra, al percibir el agua, reverdecerá. ¿Y cuál es el agua? La palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Así que Iglesia, Centro de Adoración Cristiana, adelante con Cristo. Él está con usted, Él es tu ayuda, Él es tu fortaleza, Él no nos ha dejado. A Él le ha placido que este tiempo estemos a través de la tecnología, ¿sí? A través de estas redes sociales, llegar a vuestros hogares, y eso es muy importante. Atesoremos la Biblia,
Amemos a Dios y refúgiate siempre en Él, porque Él te ama y Él no nos ha dejado. Que puedas disfrutar este día con tu familia, que puedas disfrutar en la presencia del Señor y que logremos entender el propósito de Dios en este tiempo. Adelante con Cristo. Si estás agobiado con problemas, quizás tienes algún familiar enfermo, recuerda que para Dios no hay nada imposible. Ayer me gocé porque siempre nos declaramos en oración por un joven que estaba en el hospital después de estar casi 47 días en terapia intensiva. Imagínate todo, que ya los médicos decían, bueno, creo que nos va a tocar desconectar ya las máquinas, pero recuerda que para Dios no hay nada imposible. Ayer este joven salió ya, le dieron de alta. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es Jehová, ese es nuestro Señor Jesucristo, que nos da la vida, porque todo depende de Él. Todo depende de Él. Y la Biblia dice que los que confían son bienaventurados. Estábamos orando, clamando al Señor, y cómo no nos vamos a gozar, alegrarnos. Estos son milagros, hermano. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuántas personas han ido sanos, han entrado a un hospital y de pronto ya no salieron, ya sacaron el cadáver, los familiares lo sacaron, ya en un féretro, en una caja, pero para Dios no hay nada imposible. Te animo con todo mi corazón, sea valiente, iglesia, sea fiel al Señor, confíe plenamente en su Señor, que Él es bueno. Queremos orar en esta mañana por todos mis hermanos que han cumplido años. Todos mis hermanos que han cumplido años. Queremos bendecirlos. Queremos allí que en su casita, ahí los familiares, ¿sí? Se tomen de las manos y vamos a orar y vamos a bendecir. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabamos y te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu pueblo, por tu iglesia, Señor. Gracias porque tu palabra nos dice que todos los que confiamos en ti somos bienaventurados. Señor, presento a tu pueblo, aquella familia, Señor, aquellos hermanos que han cumplido años. Señor, te pedimos que los bendigas, te pedimos que los guardes, te pedimos que los fortalezcas, Señor. Levántalos para gloria de tu nombre, Señor. Te pedimos, Dios soberano, todo lo que esté en tu perfecta y divina voluntad, concédele, Señor. Tu palabra dice, deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios soberano, cuídalos, bendícelos, Señor, manifiéstate grandemente, Rey eterno, y cuídalos, Dios soberano, y darles vida, Señor, Padre amado, a su espíritu, a su alma, y que ellos puedan confiar plenamente en ti. Toda la gloria, toda la honra, siempre será, mi Señor, para usted. Qué importante es orar los unos por los otros. Y hoy vamos a orar por la iglesia. Vamos a orar también por sanidad. Vamos a orar por fortaleza para usted, ¿sí? Para que lo llene Dios de paciencia, para que Dios le dé, ¿sí? Renueve su mente, ¿sí? Y su espíritu reciba esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, seguimos confiando plenamente en ti. La iglesia, Señor, te sigue alabando, te sigue glorificando. Señor, no se ha detenido. Gracias porque en cada hogar, Dios, hay anhelos, Señor, de estudiar tu palabra. Hay anhelos, Dios eterno, de restaurar muchas cosas, Señor. Oh Padre querido, levántate, Señor, manifiéstate poderosamente. Que el ángel de Jehová campe alrededor de cada familia, Señor. Guarda tu pueblo,
Señor Jesús, que tu misericordia que siempre nos acompañe, que tu presencia nunca se aparte de nosotros, Señor. Queremos ser hombres y mujeres valientes, decididos, que hemos confiado plenamente en ti, Señor. Creemos que muy pronto esto pasará. Señor Jesús, que si hay días de bendición para nuestra nación, Señor, que si hay días, bendito Dios eterno, Señor, para el mundo, días que sean de prosperidad, Señor. Oh bendito Rey eterno, amado Dios, gracias porque tú derribas toda muralla espiritual que quiere interponerse, Señor, que quiera, Señor, manifestarse, detenerse en nuestros corazones, Señor. Oh maravilloso Dios, levanta tu iglesia, fortalece, Padre querido. Señor, danos un espíritu de obediencia, Señor, porque tu palabra dice, Padre querido, que la obediencia nos santifica, la obediencia nos acerca a ti, Señor, y queremos confiar plenamente en ti. Gracias por esta mañana, por todas las familias que han escuchado la palabra, Señor. Creo, Dios mío, que no volverá vacía y que hará una obra grande y maravillosa en cada uno de ellos. Gracias, mi Señor. La gloria siempre será para ti. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente. Si el Señor no ha venido, estaremos el día miércoles a las 7 de la noche llegando a vuestros hogares con la palabra del Señor. Bendiciones.